Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Salmo 111. Voy a instalarme acá por mientras. Vamos hoy día a predicar del Salmo 111. Salmo 111. Dice así la palabra. Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la reunión y en la congregación de los rectos. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se complacen en ellas. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Da alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles son todas sus ordenanzas. Son afirmadas eternamente y para siempre, hechas con verdad y rectitud. He enviado redención a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra. Su loor permanece por siempre. Esta es la palabra del Señor. Hermanos, este salmo es un salmo del cual nosotros no tenemos mucha información. El Salmo 111 es un salmo anónimo. No sabemos exactamente en qué momento de la historia de Israel se escribió. Algunos piensan que fue en la época postexílica, la mayoría de los comentaristas piensan eso, que es esta etapa en que después de que Judá fue enviado a Babilonia, Judá vuelve a la tierra de Israel en la época de Esdras y Nehemías, y se cree que probablemente este salmo fue escrito en aquel momento, pero la verdad es que el contenido de este salmo, como habla del carácter de Dios, puede ser aplicable a cualquier etapa del Antiguo Testamento. Entonces no tenemos mucha información del autor ni el contexto particular en el cual este salmo fue escrito. Lo que sí sabemos de este salmo es que está en lo que se denomina el quinto libro de los salmos. Los salmos están divididos en 5 libros, son colecciones y hacia el final, la última colección es el quinto libro de los salmos, que tiende a ser un libro que está más enfocado a la gloria y a la alabanza de Dios. Hay otros salmos que están entremezclados también, no siempre son divisiones bonitas, que están siempre limpias y que no puedan mezclarse con otras divisiones, pero tiende a enfocarse en salmos de adoración y en particular salmos que están enfocados en la palabra de Dios. Y de hecho la sección que nosotros tenemos del Salmo 111 hasta el Salmo 119 están enfocada en la adoración a Dios, pero en particular la adoración a Dios en obediencia. Siempre recalcando y remarcando y exaltando como el hecho de que Dios nos entregó su palabra. De hecho, el gran salmo cúlmine de esta sección es el Salmo 119, que es el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia, el salmo más largo del Salterio, y que es un largo salmo que está enfocado particularmente en la hermosura y la dulzura que es la palabra de Dios. Ahora, el Salmo 111 es un salmo mixto, en el sentido de que es un salmo que está enfocado en la adoración a Dios, pero llevada a cabo con la obediencia a su palabra. Y vamos a ver, mientras pasemos por este salmo, que la obediencia al Señor y la entrega de su palabra está muy en vista cuál es la razón por la cual nosotros vamos a adorar a Dios. Entonces, ese es lo que sabemos del Salmo 111. Hay otros detalles respecto a la estructura poética, que la podemos ver en hebreo. Por ejemplo, es un acróstico parecido al Salmo 119 que pasa por cada letra del alfabeto en hebreo. Y esos son detalles que en el hebreo se ven mejor. Si ustedes ven la traducción, la NBI en castellano, no en inglés, en español está explicitado qué palabra, qué letra corresponde a cada sección.
parecido como está normalmente el Salmo 119 en la Reina Valera, por lo menos la 1960, esa es la que yo estoy acostumbrado a usar, no me he fijado. Acá también. Entonces la Reina Valera, eso es también actualizada, también está esa estructura. Ahora, eso son estructuras poéticas, porque no hay que olvidarse que los salmos son canciones y las canciones son poemas. Y como todo salmo, esto está hecho para ser cantado, para ser utilizado. El Salterio, como ustedes saben, es un libro, es un himnario, es un libro de salmos, es un libro de canciones para que el pueblo de Dios reunido canten juntos. Entonces lo que se canta acá es también realidad para nuestras vidas, también tiene el propósito de ser algo que nos dirige a nosotros en la adoración, y es parecido a lo que nosotros estábamos haciendo recién, cantando juntos la fe que nosotros confesamos. Eso es lo que el Salterio busca hacer. Hay distintos tipos de salmos que son más difíciles de cantar en público, pero eso es lo que nosotros sabemos del Salmo 111. Habiendo hecho esa introducción a lo que es el Salmo 111, vamos entonces a proceder a leer el primer versículo de este salmo. Y dice: Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón en la reunión y en la congregación de los rectos. Iniciamos este salmo y iniciamos el tema de nuestro sermón hoy día, viendo que tenemos que venir acá en adoración. Queremos profundizar en nuestra adoración, en nuestra devoción al Señor. Y para adorar a Dios tenemos que conocer a Dios, tenemos que saber quién es el Señor. Quiero que piensen en lo siguiente, pensemos en el arte, en los artistas. Por ejemplo, cuando ustedes ven una escultura, ¿la escultura solamente comunica la habilidad del escultor o comunica mucho más que aquello? Por ejemplo, las esculturas o un cuadro o incluso una canción, lo que nos muestra es una historia. Detrás de esa pieza hay una historia, hay un propósito, hay algo que quiere ser comunicado. Algo comunicado respecto, puede ser una crítica social, puede ser quizás un lamento, puede ser una expresión de gozo. Pero hay un mensaje que quiere entregarnos la obra de un artista. Pero no solamente nos muestra lo que el artista quiere comunicar en un momento determinado. Una obra también nos relata algo del carácter del artista. Cuando ustedes escuchan un álbum, por ejemplo, de un cantante, en el álbum podemos ver algo de el carácter de la persona que canta. Podemos ver quizás que es una persona que es alegre, una persona que bajo ciertas circunstancias es una persona más melancólica, puede ser un romántico, puede ser alguien que sufre con ira, y quizás ahí las canciones de heavy metal son las que nos comunican eso. El punto al que quiero ir es que las obras de las personas, lo que nosotros hacemos, no solamente en el arte, sino que en todas las áreas de nuestra vida, no solamente comunica nuestras habilidades, lo que nosotros estamos haciendo en ese momento, también comunican cosas de nuestro carácter. Por ejemplo, muchas veces decimos que somos algo, pero lo que nosotros hacemos muestra otra cosa. Pero asimismo, Dios se comunica a nosotros por medio de sus obras también. Así Dios se comunica por medio de su palabra, pero en su palabra una y otra vez Dios dice: miran las cosas que yo he hecho. Y por estas cosas adórenme. Entonces, ¿por qué venimos en el versículo 1? Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, porque hemos conocido las obras de Dios. Por medio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho en la creación, nosotros hemos visto quién es Dios. Y es por eso que nosotros nos reunimos todos los domingos, y es por eso que dice al final del versículo 1, en la reunión y en la congregación de los rectos. Acá está hablando de la congregación de aquellos que buscan y hacen la voluntad de Dios, de aquellos que reconocen al Señor y aquellos que quieren honrar el nombre de Dios. Es lo que nosotros estamos haciendo aquí todos los domingos. Venimos a adorar a Dios. ¿Por qué? Y acá viene nuestro primer punto.
Adoramos a Dios por el poder de sus obras. Adoramos a Dios por el poder, la magnificencia, la grandeza, por el gran ejemplo que Él nos muestra de Él mismo en sus obras. Y acá viene el versículo 2. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Pensemos un poco en las obras de Dios. Hay distintos tipos y clasificaciones que nosotros tenemos de las obras de Dios. Pero, por ejemplo, quizás la que resaltamos una y otra vez son las obras de creación del Señor. Pensemos en la creación, pensemos en las cosas que Dios ha hecho en el mundo. Dios en el principio creó todas las cosas utilizando algo, utilizando herramientas, tomando materia que ya existía. ¿Cómo fue que Dios creó todas las cosas? De la nada. Donde no había nada, Dios creó algo. Y lo que Dios creó sencillamente hizo que materia existiera. No solamente hizo que existiera, la ordenó. La construyó con un propósito. A cada pieza le dio su lugar. ¿Para qué? Para que sus propósitos se cumplan. Nosotros vemos, por ejemplo, las montañas que tenemos acá. ¿No son eso acaso un testamento de la grandeza del poder de Dios? Nosotros vemos, por ejemplo, aquellos que estudian ciencia, cómo cada cosa de nuestro cuerpo cumple un propósito para que nosotros podamos sobrevivir. ¿Acaso esos detalles no hablan del orden de Dios, de su poder también y su capacidad de organizar aquello que parece estar desordenado? ¿Y Dios cómo crea? Con su palabra. También cuando vemos la creación de Dios, vemos que Dios, cuando Dios habla, Dios dice, eso crea realidades. Y no realidades como nosotros a veces hablamos filosóficamente, que cuando nosotros hablamos nuestras palabras crean verdades. No, acá estamos hablando de verdades concretas y materiales que Dios hace con su palabra. Si ustedes ven a un gran rey, si ustedes entran a un trono en que el rey es poderoso y firme, en que su pueblo lo respeta, en que cuando él habla su voluntad se hace, ¿no es acaso es un rey que genera respeto en nuestros corazones? ¿No es acaso es un rey que nos hace entrar con un cierto grado de reverencia a su presencia? ¿No es un rey que merece tener alta estima? La primera gran obra que nosotros vemos de Dios, lo primero que refleja sus obras es su grandeza, su poder. Y no solamente en la creación, el otro tipo de obras de Dios que tenemos es su providencia. ¿Qué es lo que hace Dios en su providencia? En su providencia, la providencia de Dios es su poder, ya no creando, sino que sosteniendo aquello que Él creó. Porque no tenemos un Dios que sencillamente creó y dejó las cosas y dejó un reloj andando hasta que llegue el momento en que Cristo vuelva, sino que Dios está activamente con su mano sosteniendo toda la creación. Toda la creación. ¿Qué nos habla eso también del poder de Dios? Que Dios no tiene solamente el poder para crear, Dios también tiene el poder para preservar. También nada en la creación, porque toda la creación se sostiene en su mano, nada escapa a su soberano control. Toda la historia, cada detalle, cada hoja que cae, cada cabello de nuestra cabeza está bajo el control y la soberanía de Dios y responden a su voluntad. ¿Por qué entramos nosotros y decimos aleluya? Aleluya significa alaben al Señor. Aleluya. Porque Dios es grande y nos sostiene hasta ahora. Porque grandes son sus obras y grande es su poder. El poder de Dios el poder de Dios es buscado por todos los que se complacen en ella. Me salta el Salmo 110 y se parece. El poder de Dios es buscado por todos los que se complacen en sus obras. Todos los que se complacen en Dios buscan sus obras. ¿Y qué significa buscar? La palabra buscar acá podría ser traducida también como escudriñan, estudian, buscan conocer. Están buscando en el sentido que quieren ver dónde están las huellas de Dios en todas sus obras. Piensen ustedes, si ustedes saben que
que hay un lugar en que ustedes pueden buscar y escudriñar y conocer, y que al conocer ustedes van a conocer más de lo que su corazón más ama. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, en redes sociales todo el tiempo. A mí me encanta el tenis, me gusta ver tenis, soy malo para jugar, pero por ejemplo cuando estoy en YouTube veo videos de tenis, de jugadores jugando tenis, porque es algo que quiero conocer, que es algo que me llena, es algo que busco. Pero así cuando nosotros buscamos las obras de Dios y queremos conocer las obras de Dios, ¿a quién estamos conociendo? A Dios. Y por eso acá nos está llamando el Salmo en el versículo 2 a buscar y conocer y estudiar sus obras, su poderosa obra. Ahora, la obra de Dios no solamente se ve en la creación, no solamente se ve en su providencia, también se ve en nuestras vidas. Pensemos cómo un israelita que lee esto dice, ok, ¿cómo voy a buscar ahora sus obras? ¿Cómo voy a conocer sus obras? Supongamos que esto fue escrito en la época del post-exilio. Un israelita ha escuchado las historias una y otra vez de cómo Dios vino a Abraham y Dios lo llamó y Dios lo hizo prosperar y dio en él una gran descendencia. Como Dios rescató al pueblo de Israel en Egipto. Como Dios ha hecho sostener, a pesar de su desobediencia, hizo sostener el reino de David por todos los años y ahora lo está restaurando nuevamente a este pueblo que estaba en exilio en Babilonia. Ellos han visto una y otra vez el poder de Dios haciendo lo imposible. Es un pueblo que ha visto sus milagros, ha visto cómo las aguas se dividen, ha visto cómo pan cae del cielo, han visto cómo han ganado batallas que parecen imposibles de ganar, han visto cómo un pueblo pagano les dio permiso para volver a su tierra y han visto ese poder de Dios. También Dios les ha dado su palabra. Y por medio de su palabra ellos pueden leer esto, ellos pueden escuchar esto, ellos tienen también la tradición oral y escuchar y ver qué es lo que Dios les está mostrando de ellos mismos. ¿Por qué? Para que ellos puedan deleitarse en Él. Para que ellos, mientras más profundamente conocen el poder de Dios, más puedan gozarse y regocijarse y puedan decir con más gozo y puedan decirle también con más confianza y con más certeza, aleluya, gloria sea a Dios. Y es por eso que tú y yo tenemos que estar buscando en todos lados y viendo en todos lados cuáles son las obras de Dios. Obviamente, primordialmente en su palabra, pero no solamente su palabra, también en las cosas en nuestra vida, en los lugares donde Dios nos ha hecho caminar. Ahí está el poder de Dios manifestado. Dependiendo del área en el cual ustedes se desarrollen, buscar en su área dónde está la gracia de Dios, dónde está el regalo que Dios nos ha dado a seres humanos para que podamos desarrollar esta actividad. Quizás es agricultura, quizás es en educación, quizás en salud. Pero en todas estas cosas, las huellas de Dios están presentes en todos lados. Y ellas nos muestran quién es Dios. Y eso nosotros le llamamos la revelación general de Dios. No hay nada del quehacer humano en donde las huellas de Dios no estén presentes. Y eso significa que ya no tenemos esta división en que nosotros vamos a la iglesia, leemos su palabra y lo que está fuera de su y las cosas que están afuera en la creación son separadas de la palabra de Dios, para nada. La palabra de Dios nos sirve para entender mejor la naturaleza y la palabra de Dios nos muestra cómo por medio de la creación Dios se revela. Por supuesto que la palabra tiene preeminencia y la palabra es la que nos guía en nuestro entendimiento. Pero buscamos y escudriñamos las obras de Dios. ¿Las estás escudriñando? ¿Las estás buscando? ¿Estás dándole gloria a Dios en cada detalle en tu vida? Porque en ella se ve su poderosa obra. ¿Estás diciendo ahora aleluya? Aleluya porque Dios me permite realizar esta actividad con los dones que Él me ha dado. Aleluya porque Dios es tan poderoso que es capaz de darle a alguien que vino de la tierra, como los seres humanos, capaz de darle esta habilidad. Démosle gloria a Dios por todas estas cosas. Pero los versículos 3 al 5 también nos siguen hablando de las obras poderosas de Dios y los vamos a leer de nuevo. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Hizo memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Da alimento a los que le temen para siempre.
se acordará de su pacto. Las obras de Dios no solamente son poderosas, no solamente son sorprendentes, son maravillosas. Son maravillosas. Lo más fácil acá es otra vez pensar en la creación, cuánta maravilla y hermosura hay en las cosas que Dios creó. Y Génesis 1 nos habla de que todo lo que Dios creó, ¿qué es? Es bueno. Es bueno. Y nosotros vemos y nos alumbramos con aquello. Pero pensemos ahora también en nuestra salvación. ¿Qué obra más maravillosa que la obra de Jesucristo? Que siendo nosotros pecadores, Él vino para nosotros, tomó nuestros pecados y los clavó en la cruz y ahora nosotros tenemos vida eterna. ¿No es eso una maravilla? ¿No es eso algo hermoso? ¿Que aquel que es perfecto dio su vida por aquellos que no podían ayudarse a sí mismos? Entonces cuando nosotros miramos la obra de Dios, todo desde la creación hasta, pero de manera más exaltada en su redención, nosotros vemos su carácter y nos da más razones para adorarle. Por eso el Salmo también dice que su justicia permanece para siempre. Porque en la obra de Dios también vemos su justicia. En Jesucristo vemos la justicia de Dios. Y vemos como también en la creación nosotros entendemos que matarnos, porque sí, es malo. Y también vemos después en su palabra, cuando vemos sus mandamientos, vemos que Dios mismo da estos mandamientos a la propia creación. Su justicia permanece para siempre. Entonces Dios es justo. Y en quinto lugar, en último lugar acá, da alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. ¿Han visto ustedes en la Biblia que cuando el poder de Dios se manifiesta, hay temor? Por ejemplo, cuando Jesucristo camina sobre las aguas, ellos temen. ¿Y Jesús qué les tiene que decir? No teman. Porque cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos se miraban unos a otros y decían, ¿quién es este que cruza las aguas y los vientos lo obedecen? Porque Jesús es Dios y Él tiene este poder que es asombroso, pero es terrible también. Si el poder de Dios no está de tu lado, el poder de Dios es terrible. Pero ¿qué dice el versículo 5? Que este terrible poder, este gran poder de Dios, da alimento a los que le temen para siempre, se acordará de su pacto. ¿Por qué Jesús después les dice a sus discípulos, no teman, cuando Él caminaba sobre las aguas? Porque este terrible poder, este poder que es capaz de con solo dar un suspiro destruirnos, este poder que tiene el poder para juzgarnos por toda la eternidad, ese poder está de nuestro lado. Y por eso acá dice, en el versículo 5, da alimentos a los que le temen, a los que son suyos, a los que son sus hijos. Cuando Dios abrió las aguas, y para que el pueblo de Dios pasara, ellos pasaron porque eran sus hijos, pasaron por tierra seca y fueron salvados. ¿Qué pasó con los que no eran hijos de Dios? ¿Qué pasó con los egipcios? El agua cayó sobre ellos. Pero nosotros somos los que pasamos por las aguas. Nosotros somos los que Dios asegura que seamos provistos cada paso. Los que pasan por el desierto, incluso en desobediencia, y Dios provee alimento día tras día. Es aquel Dios que en nuestra caminata, en nuestra vida, incluso en los momentos difíciles, Él está guiando las cosas para cumplir sus propósitos. Jesucristo nos promete que vamos a ser cuidados así como las aves del campo son cuidadas. Así como las flores están vestidas y ni Salomón se vistió con tanta gloria, Dios va a cuidar y proveer para nosotros. Significa también que nunca nos va a faltar nuestro sustento espiritual. Porque Dios tiene todo poder y Él es capaz de proveer todo desde la nada. Y por lo mismo Él nos da su palabra y nos da el Espíritu Santo, que es nuestra gran provisión para sostenernos firmes en la fe. Para que seamos perfeccionados, para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, para que la esperanza de nueva vida sea susurrada en nuestro corazón día tras día, para que no nos olvidemos de sus promesas, incluso cuando todo parece estar oscuro. Porque cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel. Entonces Él va a proveer. ¿Por qué? Porque Dios se acordará de su pacto. Dios te hizo una promesa y Dios cumple sus promesas.
Y Dios, cuando manifiesta sus obras nos dan fe de que Dios va a cumplir con su pacto. Porque Dios es justo por siempre. Porque Dios es verdadero por siempre. Porque Dios es poderoso por siempre. Y Él promete aquello que Él cumple. Entonces, ¿por qué nosotros adoramos a Dios? Adoramos a Dios por el poder, por la grandeza, por la hermosura de sus obras. Pero hay una segunda razón, que es más bien una especie de categoría dentro de las grandes obras de Dios, que este salmo quiere resaltar para nosotros, que quiere darnos otro motivo de adoración de manera más específica. Y la segunda razón por la cual nosotros adoramos a Dios, uno es por la magnificencia y la grandeza de sus obras que están de nuestro lado, que reflejan su grandeza, pero también adoramos a Dios por su misericordia con nosotros. Y quiero que leamos el final del versículo 5 hasta el versículo 9, lo vamos a leer nuevamente. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todas sus ordenanzas. Son afirmadas eternamente y para siempre, hechas con verdad y rectitud. Ha enviado redención a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Cuando Dios muestra todo su poder, ¿a quién en particular se lo quiere mostrar? ¿Por qué el poder de Dios está manifiesto para nosotros? Porque Dios quiere entregárselo a su pueblo. El poder de Dios está ahí manifiesto para nosotros. Ahí vemos el versículo 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo al darle la heredad de las naciones. Volvamos a Israel. Israel es un pueblo de dura cerviz. Dios varias veces dice: ustedes son un pueblo insignificante, un pueblo que no tiene ninguna virtud en sí misma, un pueblo poco sorprendente, débil, un pueblo que me rechaza constantemente a pesar de que yo me intento de revelar a ustedes me revelo a ustedes una y otra vez. Pero Dios es fiel con Israel. Y Dios lo sostiene y lo rescata una y otra vez. Y Dios manifiesta a este pequeño pueblo seminómade que eran esclavos en Egipto. Le manifiesta todo el poder del Creador del universo. Un pueblo que merece lo que le llega. Un pueblo que se olvida de Dios día tras día. Pero Dios sigue manifestando su poder para ellos. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Porque Dios es misericordioso. Porque Dios les quiere dar a aquellos que ellos no se pueden dar. Porque las bendiciones de Dios siempre sobreabundan sobre aquellos que caen, sobre aquellos que las bendiciones caen. Entonces, Dios muestra todas sus obras para que su pueblo lo conozca a Él. Y en eso Dios está mostrándonos a nosotros su gran misericordia. Porque las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todas las ordenanzas. Entonces nos muestra sus obras para que nosotros les conozcamos. Un pueblo perdido, un pueblo que está muerto en sus delitos y pecados. Y Dios se revela a ellos sabiendo que solamente revelándose Él a ellos pueden encontrar salvación. Y después, las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todas sus ordenanzas. Dios les da ¿qué? Fieles son todas sus ordenanzas. Dios les da ¿qué en su misericordia y en su gracia a ellos? Les da su palabra. Les da sus mandamientos. Les da aquellos que ellos necesitan para caminar conforme a su voluntad. Para que ellos dejen de caminar en esta senda de destrucción que es el pecado, sino que ahora Él se revela completamente su carácter, para que ellos caminen y se parezcan más y más a Él. Dios ha dado su ley a su pueblo.
Esto es una misericordia, aunque no lo crean. ¿A nadie le gusta si ustedes le preguntan a un niño, aquellos de ustedes que tienen hijos, tú sabes que es una misericordia y una gracia que yo te doy reglas en la casa? ¿Qué van a decir su hijo? No, probablemente ellos van a querer quedarse hasta las 12 de la noche jugando y no les gusta la idea de tener que acostarse a las 8. Y para ellos es difícil verlo como una gracia y misericordia. Pero ¿qué pasa si nosotros no les ponemos esas reglas a nuestros hijos? Porque ellos no saben mejor, ellos no conocen lo que realmente es bueno para ellos, van a hacerse daño. Y van a aprender cosas que después van a crear malos hábitos. Y nosotros como padres queremos darle lo mejor que nosotros podemos. Y por lo mismo, podríamos dejarlos a ellos en sus propios deseos, con sus propios corazones, porque tenemos misericordia de ellos, porque los amamos. ¿Qué hacemos nosotros como padres? Les ponemos reglas y les damos ordenanzas. También les enseñamos a nuestros hijos cómo relacionarse con los demás. Yo me he dado cuenta, mi hija ya está reclamando, tiene 9 meses y ya a veces se pone a llorar y reclamar sin ningún tipo sin que haya algo que esté particularmente mal. Pero es una gracia y una misericordia darle aquello, pero se lo doy. ¿Por qué? Porque es mi hija y porque la amo. Entonces Dios a un pueblo pequeño, en un mundo que estaba cubierto en oscuridad, y este pueblo pequeño de Israel, Dios les dio su luz. Pueblo otra vez que no lo merecía. Pero quiero que también veamos ahora el versículo 8, que es la gran misericordia de Dios a nosotros. No solamente gracia de Dios que Dios no nos haya destruido por nuestros pecados, no solamente gracia de Dios el hecho de que Dios nos provea para todas nuestras necesidades, no solamente gracia de Dios que Él se revela a nosotros. La gran gracia de Dios nosotros la vemos en su redención. Versículo 8 dice, y 9, y son afirmadas eternamente y para siempre, hechas con verdad y rectitud. Ha enviado redención a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. ¿Qué ha enviado a su pueblo? Versículo 9. Redención, perdón. Nosotros en nuestro pecado nos rebelamos contra Dios. Y lo que caía sobre nosotros era su ira eterna. Todas las naciones que no eran Israel, ¿qué estaban sufriendo ellos al final de los días? Ira eterna. Y Dios también muestra su redención y su gracia con su pueblo al salvarlo de otras naciones, porque eso es un tipo, es una imagen de lo que después Dios hace con nosotros. Israel estaba esclavo ¿a quién? A Egipto. Nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos que Pablo dice, ustedes eran ¿qué? Esclavos al pecado. Un peor maestro, un peor tirano que incluso Egipto. Y Dios mostró cómo su gracia opera a ellos al sacarlos de ahí, con la sangre de corderos marcados sobre las puertas. Y Dios después que les dio un sistema sacrificial. ¿Por qué? Porque este sistema sacrificial apuntaba al gran sacrificio que realmente los iba a redimir. Ahora Dios los libera de Babilonia y los trae de vuelta a Jerusalén, porque Dios les dijo, toda esta tierra es tu heredad. Por eso antes dijo, es la heredad de las naciones. Esta es tu heredad. Y no solamente eso, te voy a dar toda la tierra. Dios muestra su gracia y su misericordia, y nosotros la vemos en particular en la persona de Jesucristo. Jesucristo es el Dios poderoso que abre las aguas, que derrota a los enemigos, que entierra de una vez por todas a aquellos que nos acechan. ¿Cómo lo hace? Derrotando al pecado y a la muerte. Porque cuando Jesucristo resucitó, la muerte ahora es un enemigo vencido. Porque la muerte ya no tiene potestad sobre Cristo, no tiene potestad sobre nosotros. Y por lo tanto nosotros somos libres de este gran enemigo. Y así como por medio de la sangre del Cordero, el pueblo de Dios salió de Egipto, nosotros por la sangre de un mejor Cordero, un Cordero inmaculado, un Cordero perfecto, un Cordero que es Dios mismo hecho hombre. Por su sangre nosotros ahora también somos sacados de la tierra de la esclavitud y estamos caminando hoy día hacia esa tierra prometida, que es esta vida eterna, cielos nueva y tierra nueva junto con el Señor. Y Dios así pagó por nuestros pecados, nos redimió. Los israelitas cantaban por cómo Él redimía a su pueblo con la esperanza de la gran redención que viene a futuro. Y nosotros tenemos el privilegio que hemos recibido y hemos conocido esta gran redención en Jesucristo.
Y qué gran redención que es, ¿cierto? Qué gran maravilla es saber que tenemos vida eterna, que la muerte, ni siquiera la muerte, ¿dónde está muerte tu aguijón? Tenemos vida eterna. Entonces las tribulaciones presentes pueden compararse con la gloria venidera por ningún motivo, porque hemos sido redimidos de incluso los sufrimientos de este mundo. Dios ha mostrado su misericordia y nos ha dado todo. ¿Por qué adoramos a Dios entonces? Adoramos a Dios por su misericordia, porque sus obras muestran su carácter, muestran su amor, muestran su gracia, muestran su paciencia y también muestran su justicia. Y como dice el versículo 8, sus ordenanzas y las cosas que Dios hace son establecidas por siempre y no pueden marchitarse. Y tenemos entonces ahora nuestro tercer punto, la tercera razón por la cual adoramos. Vimos ya que adoramos a Dios por el poder, su magnificencia y su grandeza. Adoramos a Dios por su misericordia, la cual nos entrega en última instancia por medio de Cristo. Pero adoramos a Dios en obediencia por la fidelidad de sus mandamientos. ¿Se han dado cuenta que ya hemos hablado harto de los mandamientos de Dios? Y cómo este salmo está intentando de todo el tiempo mostrarnos los mandamientos de Dios. Una de las cosas que los mandamientos de Dios nos muestran, y esto tiene que ver con lo que llamamos el segundo uso de la ley, los mandamientos de Dios nos muestran muy bien el carácter de Dios. Por ejemplo, no matarás. ¿Qué nos dice eso del carácter de Dios? Que Dios es un Dios de vivos. Que Dios es un Dios de amor, porque el no matar también tiene que ver con amor al prójimo. Nos muestra que Dios es un Dios santo, que no permite la maldad. Nos habla que Dios es un Dios de orden, porque si nos matáramos los unos al otro, viviríamos en caos. Entonces Dios nos da mandamientos. Otro mandamiento importante es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios es celoso? ¿Que Dios detesta la idolatría? ¿Que toda la gloria tiene que venir a Él? Por ejemplo, Dios también nos da el segundo mandamiento, que dice: no te harás imágenes, ni te adorarás, ni las adorarás, ni te inclinarás frente a ellas. Cuando tenemos eso, ¿qué está diciendo Dios? Yo soy soberano también sobre su adoración. Ustedes no pueden adorarme como ustedes quieren. Ustedes tienen que adorarme como yo los mando. Entonces los mandamientos de Dios nos muestran también su carácter. Y por eso tenemos también el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra. Su loor permanece para siempre. Tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que tener reverencia por la palabra y por sus mandamientos. Sí, Dios nos salva por gracia. Y solo por la fe es que nosotros tomamos esta salvación. Es el único instrumento que utilizamos para aquello. Pero esto no es Dios nos salva y ahora seguimos viviendo como nosotros queríamos. Porque cuando Dios nos salva, Dios cambia nuestros corazones. Y ahora amamos quien Dios es. Amamos el carácter de Dios, amamos sus atributos, amamos quien Dios es como persona. Piensen quizás en su esposo, sus esposas. ¿Por qué amas a tu esposa? ¿Por qué amas a tu esposo? ¿Por quién él es? Por cómo ellos se comunican, por las cosas que ellos hacen. Y por lo mismo, con aún mayor razón, nosotros amamos quien Dios es y queremos ser como Él. No queremos ir en contra de su carácter. Queremos ser como Él en el sentido de que queremos parecernos a Cristo. Y eso es una forma en cómo Dios también es adorado y exaltado cuando sus hijos caminan como Cristo camina. Piensen en lo siguiente: ¿acaso ustedes no se sienten orgullosos cuando sus hijos, por ejemplo, tienen un hobby y empiezan a hacer ese hobby también? Cuando sus hijos quieren parecerse a sus papás. ¿No es algo hermoso eso? Porque muestra el amor del hijo al papá. Y uno como padre se enternece con eso. ¿Cuánto más Dios, que es perfecto, Él también se enternece y también ama cuando nosotros buscamos caminar como Él camina? Y eso nosotros lo tenemos en la figura de Jesucristo.
que Jesucristo se hizo hombre y se puso bajo el dominio de Dios el Padre. Y haciendo eso lo obedeció perfectamente. Cumplió con cada uno de los mandamientos. Juan capítulo 15, versículo 10 dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Escuchen bien, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre. Cristo se pone como nuestro ejemplo y nosotros tenemos que seguir y caminar como Él caminó. Si tú amas a Dios, si tú realmente amas al Señor, si realmente has recibido de su gracia y su misericordia, tú vas a buscar caminar como Cristo. Y vas a temer de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Temor de Dios es reverencia, pero también es temor a la vieja usanza. Porque hemos visto lo poderoso que es Dios. Hemos visto que sus juicios permanecen por siempre. Hemos visto que su loor ahora también permanece por siempre. Dios no cambia. Dios es el mismo hoy que el Dios que quemó Sodoma y Gomorra. Es exactamente el mismo Dios. Es el mismo Dios que mandó a Israel a limpiar la tierra de Canaán. Es el mismo Dios que hizo caer las aguas sobre Egipto. Hermanos, Dios no ha cambiado. Dios es inmutable. ¿Y por qué Dios manda esas cosas? Porque Dios detesta el pecado. Y si nosotros sabemos que tenemos un Dios santo y justo, ¿no vamos a tener un santo temor? No porque Dios esté en contra nuestra, pero porque sabemos que el pecado enoja en gran manera a Dios. Así como un hijo también teme al castigo de su padre y teme el juicio de su padre. Ahora, ¿estamos seguros de nuestra salvación? Sí, pero no vamos a hacer aquello que enoja a nuestro Padre Celestial. Es por eso que tenemos que buscar en su palabra sus mandamientos y cumplirlos y hacerlos. Tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que no mentir, tenemos que hacer el bien, buscar aquello que glorifica a Cristo, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos y conocemos quién es Dios y tenemos un santo y reverente temor de Él. Santiago dice: muéstrame tus obras y yo te diré cuál es tu fe. ¿Cómo estás tú caminando frente a Dios? ¿Estás caminando con temor, con reverencia? ¿Estás escudriñando sus obras y su palabra y entendiendo quién es realmente Dios? Porque al final del día el pecado no es más que no entender realmente quién es Dios. Es una rebelión que no está entendiendo en ese momento las consecuencias y que cree que por medio del pecado va a alcanzar más de lo que va a alcanzar. Cuando nosotros conocemos a Dios, somos santificados y caminamos conforme a su palabra. Y por eso nosotros adoramos a Dios en obediencia. Por temor, pero también porque el nombre de Dios es conocido por medio nuestro. Veamos el último versículo, la última frase. Su loor permanece por siempre. Su loor permanece por siempre. No sé si se han dado cuenta, tenemos el versículo 8 y también tenemos el versículo 3, en el cual tenemos esta repetición de que la justicia de Dios permanece por siempre, su gloria y su hermosura y su justicia permanecen por siempre en el versículo 8. Después sus ordenanzas son afirmadas eternamente. Y en el versículo 10 tenemos su loor permanece para siempre. Nosotros adoramos en obediencia a Dios, porque las cosas que Dios hace permanecen por siempre. Piensen ustedes en las cosas por las cuales nosotros nos afanamos en este mundo. Nuestro trabajo. ¿Qué va a pasar con eso el día de mañana cuando nosotros nos muramos? Se va a ir y se va a acabar. Las cosas que nosotros construimos, ¿qué va a pasar el día de mañana? Van a marchitar y van a pasar. Y este es uno de los principales temas en el libro de Eclesiastés, en que todas las cosas son vanidad, en que todo lo que hombre se afana son cosas efímeras que en el fondo no tienen ningún sentido. Por eso en un momento en Eclesiastés, bebamos y comamos, porque mañana moriremos. Disfruta ahora porque mañana
Vamos a morir y todo se va a acabar. Pero ¿qué nos dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dándonos a nosotros una respuesta a este problema? He entendido que todo lo que Dios hace, esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hácelo Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios puso eternidad en nuestros corazones y las cosas que Dios hace son eternas. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios en obediencia? Porque cuando obedecemos a Dios, las ramificaciones de lo que nosotros hacemos van a perdurar por siempre. Porque Dios utiliza nuestra obediencia para la eternidad. Entonces, no solamente desobedecer a Dios nos trae un problema por el juicio de Dios, nos trae problemas porque estamos dando muestras de que no somos creyentes, sino también cuando no obedecemos a Dios, lo que hacemos es en vano. Y es efímero y se lo lleva el viento. Entonces, adoramos también a Dios en obediencia, porque solamente las cosas de Dios son las que permanecen por siempre. Entonces, hermanos, hemos conocido más a Dios por medio de sus obras. Y este salmo nos muestra mirar en todos lados quién es el Señor. Y esto debiera llevarnos a gozarnos porque este es nuestro Señor. Este es el Padre Celestial con el cual estaremos por siempre y por toda la eternidad. Y vamos a conocerlo más y más por la eternidad. Entonces, así como lo hacemos todos los domingos, gloria, aleluya. Gloria sea a nuestro Padre Celestial por su gran poder, por su gran misericordia y por la fidelidad de sus mandamientos. Vamos a Él en oración.